Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, por supuesto. Tenemos un nuevo Star Citizen Live, donde participó el equipo encargado de naves conceptuales, así que arranquemos con todo el material, dale, ¡vamos! Bueno, en este episodio raro, diría yo, de un nuevo Star Citizen Live, digo raro porque, bueno, un jueves en lugar de un viernes es bastante raro. Estuvieron algunos de los artistas encargados de crear conceptos en Star Citizen. Ellos son Alberto, Jacob, Lee y Sam. Básicamente nos dicen que, bueno, un artista conceptual es quien toma ideas y las termina convirtiendo en imágenes, creando los bocetos iniciales que sirven de guía para los diseñadores y los desarrolladores. Aunque no parece importante, el trabajo de esta gente es esencial porque, bueno, va sentando las bases visuales del juego, asegurando que cada nave, cada vehículo no solamente se vea espectacular, sino que también sea funcional dentro de Star Citizen. Comentan que cada uno de ellos han tomado diversos caminos para llegar a donde se encuentran hoy en día. Por ejemplo, Alberto comenzó diseñando autos y productos industriales en Italia, pero bueno, descubrió que luego prefería el diseño de mundos virtuales y por ello hizo una maestría, entre otras cositas, y donde terminó, sí, acá en Star Citizen. Jacob, por otro lado, es autodidacta. Al ser un campo de trabajo bastante específico, no encontró buenos programas académicos en su país, así que donde terminó, sí, acá en Star Citizen. Lee estudió arte y diseño de videojuegos en la universidad y Sam, al igual que Jacob, bueno, fue autodidacta y comenzó haciendo algunos trabajos así del tipo freelance, hasta que Alberto lo recomendó para el equipo, por supuesto, de Star Citizen. Bueno, para inspirarse usan muchas fuentes distintas, nos comentan. Sam, por ejemplo, se inspira en la música, Jacob encuentra inspiración en la aviación real, diseños de autos y clásicos de la animación japonesa. Lee, por su parte, menciona su fascinación por las naves espaciales reales, y Alberto, bueno, por su parte tiene una predilección por los patrones de advertencia y los colores llamativos en el diseño industrial. Ahora, con toda esta mega espectacular presentación de estos cuatro fantásticos, veamos en qué están trabajando. Actualmente el equipo de concepto de vehículos de Star Citizen está trabajando en varios proyectos claves que definirán la jugabilidad futura del universo del juego. Cada una de estas naves en las que trabajan están en distintas etapas de proceso de diseño, explorando conceptos visuales y funcionales que buscan, digamos, expandir las opciones para todos los jugadores. Ahora bien, uno de los proyectos, y digamos, por un lado tenemos los interiores de la Pioneer, sí, esa hermosa, espectacular y tremenda nave de la constructora Consolidate Owland. La Pioneer es una de las naves más esperadas de Star Citizen, ya que promete ser la primera nave capaz de construir estructuras en la superficie de los planetas y de las lunas. Quien lidera esto es Alberto, trabajando en el diseño de sus interiores, centrándose en crear espacios funcionales y modulares que permitan una fácil transición del concepto a la producción final. Uno de los desafíos principales ha sido definir cómo se organizarán los diferentes espacios dentro de esta tremenda nave. Para ello, el equipo ha optado por un sistema de jerarquización visual que utiliza colores y materiales para diferenciar áreas clave, lo cual personalmente me encanta. Por ejemplo, las zonas de trabajo y fabricación están resaltadas en color amarillo para indicar puntos de interacción, mientras que los pasillos y áreas de almacenamiento tienen tonos más neutros para evitar así ciertas confusiones. El diseño también busca reflejar la identidad de la constructora Consolidate Owland, el fabricante, bueno, de esta nave de la Pioneer, diferenciándolo de otras constructoras como puede ser RCI, Aegis o Drake. A través de un lenguaje visual más del tipo, digamos, industrial, pero con detalles tecnológicos avanzados, el equipo quiere que la Pioneer tenga una personalidad propia dentro del universo persistente de Star Citizen. Otro concepto en el que se está trabajando es un caza pesado basado en la Mantis. El encargado de esto es Sam,
y está diseñando una nueva nave de combate para RSI basada en la silueta de la Mantis, pero bueno, rediseñada obviamente como un caza pesado de ataque. A diferencia de la Mantis, que está diseñada para interdicción cuántica, esta nueva variante prioriza el poder de fuego y la resistencia en el combate. El reto en este caso es mantener la identidad visual de la Mantis con su elegante diseño aerodinámico, pero adaptándola a un rol completamente, diferente, ¿no? Por supuesto. La nave contará con un blindaje reforzado y un armamento considerablemente más potente. La intención es que sea una nave capaz de soportar combates prolongados y representar una opción atractiva para los jugadores que buscan un caza de la constructora RSI con mayor durabilidad y también pegada. Lo siguiente es algo que se pedía a gritos. Hablo de una nueva nave destinada al salvage, en este caso de la constructora RSI, pero la mala noticia es que será más pequeña que la Vulture, en lugar de situarse entre la Reclaimer y la nave de Drake. El encargado de esto es Lee y, como te dije, es una nave que será una alternativa más asequible a la Vulture. Se trata de un vehículo de tamaño reducido, ideal para jugadores que quieran entrar en la mecánica del salvage sin tener que invertir en una nave más grande. Esta pequeña nave incorpora herramientas de salvage similares a las de la Vulture, pero en un formato mucho más compacto y con capacidad, por supuesto, mucho más limitada. El diseño sigue la línea estética de RSI con una estructura robusta pero optimizada para operar en solitario y en equipos, pequeños. Además, al tratarse de una nave inicial a una nave starter, se ha puesto especial énfasis en la accesibilidad y facilidad de uso para jugadores nuevos. Por último, tenemos un caza ligero de la constructora Kruger Intergalactic. Jacob está trabajando en un caza ligero de esta constructora para expandir la oferta de dicha marca más allá de los Merlin y la Arquímedes. Este nuevo caza, sigue un estilo, retrofuturista, inspirado en autos clásicos y aviones de la Segunda Guerra Mundial, aunque a mí personalmente me recuerda mucho a esa nave de Padme en Star Wars. Entre las referencias utilizadas para su diseño están los aviones Spitfire, P-51 y ME-262, así como elementos de la estética de los años 50. La intención es darle un aspecto elegante y distintivo, diferenciándola de otros cazas ligeros que hay ya hoy en el juego. A pesar de su tamaño pequeño, se espera que sea ágil y con una excelente capacidad de maniobra, convirtiéndola en una opción atractiva para todos los que buscan un estilo de combate basado en la velocidad y por supuesto también la precisión. Así que eso es todo. Como te dije al comienzo, este es un Star Citizen Live bastante raro. Me hubiera gustado que la nave de Salvage sea una de tamaño mediano, que se sitúe entre la Vulture y la imponente Reclaimer. Es un hueco que aún falta llenar. Respecto al caza pesado de RSI, el último que tuvimos fue la Scorpius. No está de más tener otro, por supuesto que no. Pero teniendo tantas alternativas, podrían haber optado por otra constructora como es el caso de Drake. Sería muy interesante ver un caza de ese estilo en esa constructora. Respecto al caza liviano de Kruger, se ve realmente muy elegante, y la Pioneer, nave que fue presentada allá por el año 2017, aproximadamente 2018, de más está decir que será una nave que traerá de todo. Cuando digo de todo me refiero a alegrías, tristezas, enojos, debates, muchos debates que tendremos que ir develando, por supuesto, con el tiempo. ¿Qué les parecen a ustedes estos nuevos conceptos en los que se están trabajando? ¿Creen que están correctos? ¿Creen que deberían trabajar quizás en conceptos antiguos que aún no han salido y ya han sido vendidos? ¿Qué concepto tienen ustedes comprado? Que lo están esperando quizás con mucha ansiedad y todavía no les ha sido entregado. Como siempre, déjame tu comentario y sentite a gusto de expresarte sin problemas acá en el canal. Espero que todo este material, todo este contenido te haya gustado, servido e informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese enorme like para valorarlo, también podés compartirlo y por supuesto si no te suscribiste, dale suscríbete
y sé parte de esta familia. Tiempo de encender motores y partir con rumbo desconocido, por supuesto, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, por supuesto, en el futuro. Adiós.